Filipenses capítulo 2, versículos 14 al 18, dice así: Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, y en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de verdad, la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. Oremos. Señor, gracias te damos por la lectura de tu palabra, que tu Espíritu sea con nosotros y ministra sobre nosotros. Danos un tiempo de concentración y meditación en tu palabra, Señor, que todo lo que sea de distracción de nuestra mente, nuestro pensamiento, sea echado para un costado, sea echado en tierra, para que podamos estar, Señor, despejados, con la mente concentrada en tu palabra. Abra nuestro corazón y haznos sensibles a oír tu voz. Que tú ministres, Señor, y que yo me calle cada vez más. Que tú, Señor, me uses como instrumento en tus manos, y que tú crezcas y que yo mingue, para que tu gloria sea vista a través de mi vida, en nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Aleluya. Estamos exponiendo la epístola de Filipenses, en donde vimos que Pablo empezó, capítulo 1, animando a la iglesia a comprender el verdadero sentido de la vida, focada en la alegría en el Señor. Vimos que Pablo, al decorrer de los versículos, elogia a los hermanos que tras su prisión empezaron con osadía a predicar la palabra. Vemos que Pablo también repreende a aquellos hermanos que empezaron a predicar por envidia y por contienda, y no sinceramente, como vemos en capítulo 1, versículo 18. Después hemos visto que Pablo enseña el sentir del Espíritu Santo, como ellos deben sentir en humillación a partir del capítulo 2, mostrando como ejemplo la misma humillación de Jesucristo. Y luego nos anima a ver que la humillación precede a la glorificación, demostrando a través de Cristo que Él se sentó a la diestra del Padre y fue glorificado tras su sufrimiento. Y luego Pablo empieza a mostrarnos cómo nosotros debemos obedecer a Dios con temor y temblor, como nosotros hemos visto en la prédica pasada, y siempre velando por nuestra salvación y dando ejemplo con nuestro actuar, a la manera que a través de los versículos 14 al 18 vamos a aprender, siempre enfocado en estos 4 verbos que hemos leído en este texto. Es decir, con nuestras acciones evidenciar la gloria de Cristo a través de nuestro diario vivir, reflejando siempre a través de una iglesia sana, sadía, una iglesia bendecida, cómo es referirse o reflejar el carácter de Cristo. Y es exactamente este texto que hemos leído de los versículos 14, 15, 16, 17 y 18. En cada uno de estos versículos hay un verbo, y quiero presentarles 5 verbos de la manera como debemos vivir en santificación y de la manera como debemos reflejar el carácter de Cristo. Pablo lleva en cuenta este camino de santificación como un sacrificio en lo cual nosotros debemos demostrar en acciones, no únicamente con palabras, sino que en nuestra actitud interior y exteriorizada. Leamos versículo 14 que dice: haced todo sin murmuración. Este es el primer verbo, hacer.
Después vamos a ver el segundo verbo, resplandecer, que está en el versículo 15. Después vamos a ver el tercer verbo, que está en el versículo 16, sostener. Versículo 17 nos dice acerca del creer y el versículo 18 acerca del regocijarse. Entonces vamos a ver cómo el texto nos muestra estos verbos. Cuando dice, haced todo sin murmuraciones y contienda. Claro que vimos el contexto de forma rápida, expuse, de entender que aún siendo una iglesia sana, podemos pecar contra Dios, no actuando como deberíamos. Podemos pecar contra Dios, como algunos habían pecado, obviamente una iglesia que expresaba el contentamiento de Pablo, como hemos leído capítulo 1, versículos 2 del 3 adelante, que dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros en mis oraciones. Es decir, una iglesia que Pablo estaba contento, feliz, pero tenía detalles que aún los hermanos fallaban. Hermanos, mientras nosotros estamos vivos en este mundo, siempre necesitamos de corrección, siempre necesitamos ser retados por Dios, ser cuidados por Dios, siempre necesitaremos de un cuidado, un celo de Dios, un ajuste en nuestra conducta para seguir reflejando a Cristo. Eso debe pasar con todo creyente. El cristiano que se acomoda y dice, bueno, llegué a un estándar de que ya no necesito más ningún ajuste, que no necesito más ningún arreglo, ya está muy metido en problemas. Es decir, está agrandado de tal manera que ya no hace falta el consejo de un amigo, el consejo de un padre, de una madre, no hace falta el consejo de un pastor, no hace falta un discipulado, no hace falta nada, es autosuficiente. Es el peligro peor que el diablo quiere sembrar en la iglesia. Aquel que se siente ya totalmente un escalón de glorificación, no puede más estar en el camino de santificación. Porque a medida que Pablo nos muestra el sacrificio de Cristo, su humillación, volviéndose hombre como nosotros, disminuyéndose de sí mismo, Él nos pone como un ejemplo diciendo, mira que para ser glorificado tenemos que terminar con el camino de la humillación. Al fin de todo, como dice el versículo 9, ¿no es cierto? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Sabe cuándo llegaremos a la exaltación hasta lo sumo? Es decir, cuando terminemos nuestro camino de santificación, llegaremos a la glorificación. Cuando descansaremos, conforme el capítulo 4 de Hebreos, de nuestros trabajos acá en la tierra. Como Dios ha descansado de los suyos, descansaremos nosotros de lo nuestro. Pero antes que eso suceda, el versículo 14 nos dice, haced todo sin murmuraciones. Y acá es una corrección más, una conducta, un verbo que nos hace actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, aún pasando por procesos difíciles, aún pasando por padecimientos, sufrimientos, decepciones en la vida, como muchos van a pasar, aún pasando por todo eso, hacerlo sin murmuración. Acá está hablando de un actuar en silencio, de un actuar aprobado, de un actuar sin reclamar, porque es muy fácil, hermano, cualquier persona del mundo puede pasar y puede padecer sufrimientos o necesidades o distracciones o frustraciones reclamando. Como el pueblo de Israel es puesto como ejemplo, allá en el libro de Hebreos y en todas las escrituras, como no debemos hacer en desobediencia, como no debemos hacer obedeciendo a Dios con murmuración. No es que Dios no le gusta solo la desobediencia. Dios aborrece la desobediencia, pero Dios también aborrece la obediencia murmuratoria, digamos así, si es que existe esta palabra. Aquel que hace las cosas pero sale pisando duro, ¿sabes? Yo voy a hacer esto porque está mandando mamá. ¿No es cierto? Pero mamá ya no tiene más ni placer, aunque usted me traiga el vaso de agua, hija, ya como no tengo placer más en lo que está haciendo, porque yo sé que no lo está haciendo con gusto. ¿No es cierto? Da casi igual de aquel que dijo, voy y no fue. Es como si no hubiese hecho, casi así. Pero hay un ejemplo en la Biblia que dice, cuando el Señor manda hacer a uno y dice voy y no lo hace.
Y cuando Dios manda hacer al otro y este dice, no voy, y lo hace, ¿quién de los dos obedeció la voz de su Señor? Y ahí vienen los discípulos, contestan, el segundo. Y Jesús en su parábola dice, así es. ¿Pero de qué está hablando el texto? No está hablando que fue pisando duro. Está hablando que este que dijo que no iba, se arrepintió y fue de buen corazón. A Dios no le agrada hacer las cosas como murmuraciones. Tanto que la gente que murmuró allá en el desierto, Dios no los metió en la tierra prometida. Esta generación murió y Dios los hizo correr 40 años alrededor del desierto. Correr es una manera de decir, pero caminando, marchando como quien fuera a llegar al destino, pero no llegar. A causa de su desobediencia y su murmuración, reclamando con tal dureza de corazón, de decir, mejor hubiese Dios matándonos en la tierra del Egipto, donde teníamos ollas y ollas de carne, de condimento, de ajos, reclamando, que traernos para ese desierto, donde únicamente comemos este maná. Mira, hermanos, cuando nosotros llegamos a un nivel de decir que la provisión de Dios es esta cualquier cosa, estamos en un profundo proceso de murmuración. A Dios no le gusta eso. Por eso el primer verbo es haced. Actúe con un corazón limpio. Actúe no mirando las cosas alrededor, los sufrimientos, los dolores, como quien está reclamando. No nos suma como crédito delante del Señor. No. Eso no vale delante de Cristo, porque Él tiene un sentir, y ustedes conocen la voluntad, ¿cómo se llama? Dispositiva de Dios. La voluntad dispositiva es aquella que tiene que ver con los placeres de Dios. Es como Dios nos corrige, nos castiga, pero no tiene placer en la muerte del que muere. No tiene placer en estar castigando a nosotros. Él hace para atender su voluntad decretiva, porque desobedecemos su voluntad preceptiva, sus leyes, sus decretos. Pero Él no tiene placer en que uno esté siendo castigado, pero castiga. Él decreta el castigo a fin de corregirnos. Pero no es la mejor cosa del mundo, como Dios dice, wow, qué bueno verlos castigados y humillados en Babilonia, en el castigo duro de Babilonia, en las manos de Faraón. Como me encanta, Dios no hace eso. Pero Dios nos castiga para corregirnos, pero no tiene placer en eso. Entonces, obviamente que vamos a pasar por una corrección de Dios, pero sin que ejerzamos o que brindemos placer a Dios. No sé si me entiende. Entonces Dios nos cuida, pero mejor sería que actuásemos sin murmurar, que actuásemos viviendo una vida que agrada a Dios, dando placer a Dios. Cuando murmuramos vamos a ser castigados por Él. Cuando no reaccionamos de la manera como Pablo está instruyendo a través del Espíritu Santo con su pluma, entonces vamos a ser corregidos por Dios. Pero para que el placer de Dios esté, como dijo el salmista David en Salmo 51, no es de sacrificio que me agrada, sino que se obedezca a mi palabra. No quiero que ustedes vengan ofreciendo sacrificio por el pecado. Yo quiero que ustedes obedezcan y no tengan que ofrecer sacrificio. En otras palabras está diciendo eso. Quiero que ustedes me traigan placer. Placer en no mirar a ustedes, como dice el libro de Hebreos capítulo 10. Y no avergonzarme de decir, soy Dios de ellos. Imagina qué cosa maravillosa cuando Dios mira a uno y dice, este es mi hijo, con orgullo, ¿no? Enorgullecido de decir, con placer, este es mi hijo. Yo soy Dios de él. Mira cómo porta, como Dios habló de Job. A su peor enemigo, a Satanás, su acusador, dijo, ¿has visto mi siervo Job? ¿Viste cómo se porta bien? ¿Cómo él reacciona ante las aflicciones de la vida? Ah, pero tú le diste todo, responde Satanás. No, él es así. Yo me aplazco de él. Él me engendra gusto. Yo miro a él y me enorgullezco. Ahora imagina Dios dando testimonio de nosotros a nuestro peor enemigo.
maravilla, ¿no? Cuánto placer nosotros hemos compartido, hemos engendrado al corazón de Dios. Cuando Dios elige a Saúl como rey de Israel, Dios lo elige por clamor del pueblo. Y Dios pone un hombre, un rey según el corazón del pueblo. Porque Samuel dice, Señor, ellos me han rechazado a mí. Y Dios contesta a Samuel, el profeta, que ungió a Saúl como rey de Israel. Dijo, no a usted, Samuel, me ha rechazado el pueblo, sino que a mí como su rey teocrático. Ellos buscan un reino humano y no teocrático. Pero primeramente les daré un reino según sus corazones, sus concupiscencias. Y Dios reprocha al reino de Saúl, haciendo caer Saúl en la batalla y levantando a David, un hombre según mi corazón, dijo Jehová. Ahí Dios pone el modelo de gobierno de Dios representado en forma humana, pero un modelo teocrático. Y Dios dice, así es mi gobierno. Y dice Dios de David, este es un nombre según mi corazón. El anterior no me engendraba placeres, hacía lo que yo mandaba, pero no con gusto. Me desobedecía. Cuando yo dije, vaya, entre y destruya todo, trajeron un balido de ovejas que escuchó el profeta y dijo, ¿qué balido de ovejas escucho en mis oídos? No es un balido de tristeza, sino que de alegría. Y venía Saúl volviendo de la batalla, trayendo los animales para presentar a Dios como sacrificio. Y el profeta Samuel dijo, ¿el Señor te pidió animales? Dijo, el Señor nos mandó destruir todo, no quería nada a esa gente. No era para traer nada, no, pero los animalitos esos tomamos los mejores para presentar como ofrenda, ¿no? Una excusa excelente. No, lo traímos para presentar al Señor. No, el Señor no quiere eso. Por eso rechaza el Señor tu reino. El Señor quería que tú obedecieras la palabra de Él. No era para traer nada. Entonces no era un hombre que engendraba placeres al corazón de Dios. Primer punto, primer verbo, hacer todo sin murmuraciones y sin contiendas. No con contiendas únicamente de unos con los otros en la iglesia. Estas también no, pero no contienda con el Señor tu Dios. Porque a veces, hermanos, la murmuración trae en nuestro corazón una cierta contienda. Si Dios hiciera de otra manera, ¿por qué estoy pasando por eso? ¿No es cierto? Nuestras contiendas con Jehová es decir, wow, si yo fuera Dios, lo hiciera de forma diferente. Hubiese hecho de otra manera. ¿Por qué? No pregunte nunca por qué. Esa pregunta de por qué Dios me está haciendo pasar por eso, siempre es una pregunta arrogante. Pregunte para qué, cuál es el propósito, qué aprendo con esto, dónde llego, el Señor me quiere enseñar, me corrige con algo. Es una pregunta más humilde. ¿No es cierto? Segundo verbo, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Una cosa depende de la otra. Si nosotros actuamos de la manera como Dios nos manda actuar, nosotros podremos representar como hijos de Dios, la condición de hijos. Mira una cosa tremenda, Dios se puso en condición de hombre para que nosotros pusiéramos en condiciones de hijos. Entonces la condición de hijo, como yo evidencio que soy hijo de Dios, actuando de forma irreprensible y sencilla delante del Señor. Es decir, a través de este caminar de santificación, yo puedo resplandecer como luminares en el mundo. Segundo verbo, resplandecer. Si usted mira Mateo 5, 14 al 16, dice, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Es decir, nosotros no tenemos la luz, somos la luz del mundo. Nosotros reflejamos a Cristo a través de nuestro actuar. Entonces es nuestro deber resplandecer a Cristo, como estudiamos en, no sé si el libro de Efesios, como magnificar a Cristo.
Es como una lupa en nuestra vida que agranda las letras chiquitas del Evangelio para que el mundo pueda ver y conseguir entender y leer en nuestras actitudes, en nuestro actuar, quién es Jesús, quién es Dios, cuán grande es Él. Y es un deber nuestro resplandecer la luz del Evangelio a través de nuestro actuar, de nuestra vida. Es un mandamiento del Señor que está en Hechos 1:8. Mira conmigo, por favor. Quando disse assim: pero recebereis poder quando haja venido sobre vosotros el Espírito Santo, e me sereis testigos, tanto em Jerusalém, em toda a Judea e Samaria, hasta lo último de la tierra. Ser testigo y dar testimonio en nuestra tarea como quien refleja el carácter de Dios, como quien resplandece la gloria de Cristo. ¿Saben que resplandecer? A veces podemos ver un reflejo como un gran astro. Imaginen un ejemplo, una metáfora. Un gran astro que brilla su luz, imagina el sol, brillando su luz, y tú eres apenas un espejo puesto en la tierra. Cuando tú pones el espejo hacia la luz del sol, este sol refleja la luz para otro lugar que el sol no podría llegar en un cierto sentido. Es únicamente una parábola. Nosotros acá en la tierra debemos ser este espejo que va a reflejar exactamente, no un espejo roto, no un espejo sucio, sino con un espejo irreprensible, versículo 15, y sencillos delante de Dios, que va a reflejar la perfecta gloria de Cristo a lo más de la tierra, a lo último de la tierra, como testigos de Dios, como aquel que da testimonio. Y nuestro testimonio arrastra a las personas. Las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. No sirve de nada que nosotros prediquemos la palabra si no la vivimos. No sirve de nada que seamos intrépidos, que seamos maestros, que seamos pródigos, no pródigos, sino que perfectos oradores, si no tenemos el Espíritu Santo de Dios, si no tenemos la práctica del actuar. Podemos ser los mejores predicadores, pero si nuestra vida, nuestro actuar no condice con lo que predicamos, no nos sirve de nada. No sirve de nada con venir a la iglesia, no sirve de nada con participar de la cena del Señor. Esto propiciará aún más maldición a aquel que está en pecado o alejado de la gloria de Dios, de su actuar con Dios. Lo que sirve sí es tanto predicar como vivirlo en nuestro diario vivir. Cambiar su vida de tal manera que usted sea testigo, una persona que transmite la gloria del Señor, que refleja todo su potencial, como este ejemplo del sol en el espejo, que refleja toda esa potencia, ese poder salvador del Evangelio, que a la gente va a mirar hacia ti y va a verte como alguien distinto, alguien que merece su admiración, que merece observación, que merece su atención. Y cuando tú prediques, tu testimonio es tan fuerte que la persona va a tener oído para escucharte. Hoy en día muchas personas que predican tanto en sus trabajos, quizás a sus amigos, pero los amigos ven cuando está jugando el fútbol cómo actúa, cuando está distraído en una diversión conjunta, en una relación de, digamos así, una juntada en su hogar. Ven realmente quién es esta persona y como parece no reflejar todo lo que dice, su carácter. En cosas pequeñas la gente nota los detalles de qué tenemos adentro, de quiénes realmente somos. Entonces las personas dicen, a este no le quiero más escuchar. Cuando me venga a hablar de cosas parece todo hipocresía. Cuando me viene a hablar del Evangelio, cuando me viene a hablar de Dios, parece que no tiene nada que demostrar. Por eso es nuestro deber no solo ser testigos, como dar testimonio. Que otros hablen de nosotros a través de nuestras acciones. Mira como dice Proverbios 27:2. Dice así: alábete el extraño y no tu propia boca,
el ajeno y no los labios tuyos. Es decir, debemos ser nosotros vistos por otros a través de dar testimonio para los de afuera, como dice Pablo a Timoteo, y que seamos nosotros comentarios de boca de otras personas acerca de lo que actuamos para el progreso del Evangelio. Y la gente va a dar testimonio de vos y va a decir, wow, mira, ¿viste esta persona? ¿Cómo actuó frente a aquel infortunio? ¿Cómo respondió en sus acciones al ver una decepción, al tener y a sufrir la decepción o el sufrimiento, pasar por el sufrimiento? Entonces la gente acompaña todos los pasos nuestros. Todos vemos el actuar de las personas y de esta manera podemos ser ejemplo para otros. Tercer verbo está en el versículo 16 que dice asidos. Ese asir es sostener de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces, si yo puedo resplandecer la gloria de Cristo, debo estar sostenido o sosteniendo la palabra de vida. Yo únicamente puedo vivir de esta manera si no tengo un corazón de ánimo doble, como nos enseña el apóstolo Santiago allá en capítulo 1, versículo 8, que dice así: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando nos dice eso, vamos para el versículo, capítulo 4, versículo 8, que repite la misma cosa y dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hay personas que empiezan, que comienzan, pero no están nacidos de la palabra de vida, no están sostenidos de la palabra de vida. Es decir, por mitad del camino desiste del proceso de santificación y termina cediendo, tiene un corazón que inclina para un lado y para el otro. Ánimo doble. Y la palabra nos enseña que además de reflejar la gloria de Cristo, resplandecer, tenemos que estar sostenidos y sosteniendo la palabra de vida. Nuestro corazón tiene que estar definido, determinado a dónde queremos llegar en Cristo Jesús. No podemos desanimar en medio de los procesos. Vamos a enfrentar dificultades, todos vamos a enfrentar dificultades. Jesús no nos quitó, no nos exentó de los problemas, de las aflicciones, de las dificultades del mundo. El creyente va a padecer también sufrimientos y necesidades, como dice la palabra de Dios mismo en el libro de Mateos. El mismo Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero ten buen ánimo, no tenga doble ánimo, confirme, sostenga el ánimo que tenga, porque yo he vencido el mundo y ustedes también vencerán. Estas palabras de Cristo nos hacen cada vez mirar hacia adelante y decir: no puedo desistir, no puedo desanimar. Ay, Señor, está duro, está difícil. Ay, Dios, me duele el corazón. Ay, Dios, me da ganas de desistir. Ay, no tengo ganas hoy de ir a la iglesia, no tengo ganas de seguir el ministerio. Ay, parece que eso que me cayó encima es muy pesado. No puedo levantar de este dolor, no puedo levantar de eso. El Señor está diciendo hoy, hermanos, no desista, no tenga un ánimo doble, no deje con que las aflicciones te haga desistir del camino de santidad. Levante la cabeza, levante y salga para adelante. Escuche una cosa, para una receta de vida para usted. Si usted empieza una dieta, si empieza un estudio, si empieza, no sé, actividad física, y usted pone marcos para vos y dice: cada día por la mañana voy a hacer esto, o en esta semana voy a comer eso, eso y eso como dieta. Y si usted falla en medio del proceso, ¿cuál no es su tendencia? Tener ánimo doble y decir: ya no puedo, no, yo desisto. O es decir: ayer fallé, pero hoy voy a empezar y voy a seguir como si no hubiese pecado ayer. ¿Me explico? No podía comer helado toda la semana. Ayer comí helado. Wow. Se terminó entonces, no puedo seguir la semana. No. Olvídate del pecado del helado que comiste. Y arranca mañana como si nunca hubiese equivocado. Arranca de vuelta. Dice: bueno, hoy amaneció el día nuevo.
Ayer fallé, comí el helado, pero voy a seguir como si no hubiese comido. Y va a lograr terminar la semana. Pero si desistí, bueno, ya comí helado ayer, hoy voy a comer helado también. El viernes también como, ya que fracasé, ahora me voy a dar con todas las ganas. Y desiste. No. Esta es receta de vida para todo, ¿eh? Y ayer tuve que hacer actividad física como marqué en mi meta, pero no la hice. Entonces ya perdí la semana. No, haz mañana como si nunca hubiese pecado. Amén. La palabra de Dios nos anima a eso. A veces uno cae en fracaso y dice, wow, Señor, fallé contigo, pequé. Dios ten misericordia de mí. ¿Y cómo quiere desistir? ¿Y cómo quiere desanimar? ¿Cómo quiere seguir con el pecado? No. Doble tu rodilla donde quiera que esté. Vaya a un baño, si está en un lugar público, vaya a un baño privado, un baño, no sé, cualquier lado en donde puede orar con el Señor y decir, Señor, o menos cierre tus ojos del lugar que esté mismo y haz aquella oración, ¿sabe que se hizo Esther y dijeron que ella estaba borracha? ¿Te acuerdas? Haga aquella oración rápida. Señor, ten misericordia, perdón mi pecado, Señor, fracasé, pegué contra ti. Y que la gente pase al lado y diga, está loco, está hablando solo. No importa. Ahora diga, Señor, ten misericordia. Y siga. Para Dios 5 segundos, 1 segundo es pasado. Y arranque de vuelta y diga, Señor, no me deje desistir, fracasé, he fallado, he resbalado, pero no he perdido la batalla. Siga en el camino de santificación, en nombre de Jesucristo. Cuarto verbo, dice el apóstol Pablo, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. El cuarto verbo es creer. Pablo dice, aunque me cueste la vida, yo quiero que ustedes crean. Aunque yo sea derramado por libación, mi propósito es que la fe de ustedes sea fortalecida y construida. ¿Cómo anda la fe en nuestro corazón? Si vamos a aplicar esto en nuestra vida ahora mismo. ¿Cómo nosotros estamos creyendo? ¿Estamos cimentados en los propósitos de Dios? ¿Estamos firmes en los propósitos de Dios? Tú tienes la razón y el motivo por el que tú darías tu vida, es decir, aunque te cueste la vida, seguirá creyendo en el Señor. ¿No es cierto? Pablo, después de haber dicho, que nosotros ya hemos estudiado, que el morir para él es ganancia, el vivir es Cristo. Si eso se aplica en nuestras vidas, y obviamente en la vida de todo creyente, tenemos que aplicar este propósito, este sentir, que es el mismo sentir de Cristo, ¿no es cierto? Entonces nosotros debemos siempre creer, jamás desanimar, jamás desistir, y es como que está cerrando el cerco y mostrando que todas las cosas están conectadas, estos 4 verbos. Y el quinto verbo, la quinta expresión es, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Este es el centro de la epístola de Filipenses. El regocijo como estilo de vida. Entonces Pablo dice, primero, nosotros debemos actuar sin murmuraciones, con un corazón limpio. Segundo, nosotros debemos resplandecer, ser testigo y testimoniar del Evangelio de Cristo. Tercero, debemos estar asidos, es decir, debemos estar sosteniendo siempre la palabra de vida, no caminar para un lado ni para otro, siempre con doble ánimo, sino que firme en aquello que Dios puso en nuestro corazón como propósito, para que demostremos la fe, aunque nos cueste la vida. Y finalmente, entender que nuestra alegría está cimentada en Cristo, como es el tema central de la epístola de Filipenses. Nuestra alegría no depende de circunstancias, nuestro regocijo, nuestro gozo depende de Cristo Jesús. Estamos felices, no es porque estamos bien o estamos mal o estamos pasando todo como nos gustaría o todo mal o vamos decayendo en nuestros planes y proyectos, circunstancias adversas alrededor nuestro, no significa esto nuestra alegría. El motivo de nuestra alegría, aún en tribulación, porque Pablo está preso acá, y está diciendo, regocijaos conmigo, ustedes conmigo, hermanos. Yo me gozo
¿Se acuerda cuando Pablo corrige a los hermanos ya en capítulo 2, en la mitad de capítulo 2, cuando dice que algunos predican por envidia para traer más carga, más aflicción a mis prisiones? Yo me regocijo aún más, dice Pablo. Es decir, el efecto reverso causó en estas aflicciones que intentaron poner sobre Pablo. Él dice, eso es motivo de gozo, porque que predique a Dios, sea con cualquier motivación, Cristo está siendo predicado. Aún con todas las motivaciones equivocadas, pero si predica el verdadero evangelio, Cristo está siendo glorificado. Eso me causa gozo, no más tristeza. El que tenía propósito de causarme aflicción, me está causando alegría, porque el centro de mi alegría es Cristo Jesús y el evangelio. No es porque alguien me está haciendo bien o daño. Es porque estoy firmado en Cristo Jesús. Y este es el propósito de la epístola, siempre enseñándonos a nosotros que estamos en Cristo Jesús, que el centro de nuestra vida, de nuestra alegría, la verdadera alegría, es la alegría espiritual. Está cimentado en Cristo Jesús. Porque estamos padeciendo, estamos en abundancia, nosotros estamos felices porque miramos hacia Cristo. Y al mirar hacia Cristo, nosotros vemos el futuro glorioso de las aflicciones que pasamos en el camino de santificación. Y que todo eso va a producir en bendiciones para el día venidero. Entonces, si nuestra esperanza está en Cristo, no hay nada que nos pueda separar de este amor de Dios que está en Cristo Jesús. Nada. Ni la aflicción, ni el sufrimiento, ni la persecución, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo. Nada jamás podrá nos separar del amor que es en Cristo Jesús. Por eso cuando miro hacia el amor de Cristo, me gozo y me gozaré todavía más. Aunque pasando aflicciones, duele, es difícil, pero entienda que tu alegría, tu gozo, tu contentamiento es un estilo de vida formado y firmado, establecido en Cristo Jesús y no en las circunstancias. Porque no vivimos por vista, dice la palabra, sino que vivimos por fe. No miramos solo lo natural, sino que miramos lo espiritual. Y cuento una historia bíblica para cerrar este mensaje, para que aprendamos cada vez más a ver lo espiritual de Cristo Jesús en nuestras vidas. Estaba el profeta Eliseo en medio a una persecución y venía el ejército enemigo contra el profeta. Y estaba el profeta solo para luchar contra todo un ejército que venía con carros y caballos en alta velocidad. Y estaba su discípulo Giasí y le decía, ¿cómo vamos a enfrentar este ejército? Vamos a morir. Ellos son más poderosos que nosotros. Y Eliseo sonría y dijo, Señor, abre los ojos de este muchacho, porque mayor son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y le abrió los ojos el Señor y vio ángeles y ejércitos de ángeles alrededor de ellos. Esta visión espiritual que Dios quiere que veamos en medio de nuestras aflicciones. Quiere una lucha, una visión de una derrota más grande de que la que estaban viendo con los ojos naturales a este mozo de Eliseo. Este chico no podría ver la gloria de Dios, no podía ver la victoria. Estaba enfrentando aflicciones que iban a hacerlo chocar con la muerte. Pero aquel que está fundamentado en Dios y no tiene doble ánimo, no vamos a desistir, no vamos a entregar la batalla, no vamos a decir contra la palabra profética de Jehová, no vamos a profetizar lo que Dios nos mandó, no, así aguanta que el Señor está con nosotros. Otro con ánimo doble podría decir, no, nosotros no estamos con Israel, no venga contra nosotros, no, yo rechazo las palabras que he dicho. No así actuó el profeta, sino que fue ejemplo, fue testigo de las palabras poderosas de Jehová y dio testimonio. Y dice la palabra de Dios que el Señor puso ejército contra ejército y ellos desconocieron su propio ejército y unos lucharon contra el otro. Y ahí se mataron unos a los otros y Dios dio la victoria únicamente a un profeta y un niño, un muchacho.
cosa tremenda hace Dios cuando nosotros tenemos los ojos espirituales abiertos. Cuando nosotros nos enfocamos únicamente en las luchas y dificultades que estamos pasando, seguramente nos vamos a entristecer. Pero cuando abrimos los ojos espirituales y miramos hacia la gloria de Dios y todo lo que Él nos está dando de victoria, nos vamos a alegrar y el motivo de nuestro gozo siempre será el Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude, nos fortalezca en nombre de Jesús. Vamos a orar así.